primer término, agradecer la invitación de Hilton, que encarecidamente me la ha hecho llegar para poder compartir este espacio con ustedes y agradecer también la presencia de cada uno y cada una de las presentes. Vamos a tocar hoy día un tema ciertamente de, digamos, mediana data. No es un tema ya tampoco tan nuevo, ¿no? El teletrabajo hace muchos años existe en el Perú. Ciertamente existieron cambios normativos a partir de septiembre 2022, cuando entra en vigencia la ley 31.572, que es la ley del teletrabajo que tenemos actualmente vigente, complementado luego con el reglamento que se publicó en marzo del 2023, y que, bueno, nos trajo de por sí una nueva forma de ver el teletrabajo, en un contexto en el que, lógicamente, teníamos un grupo importante de trabajadores que realizaban labores a través de lo que en la pandemia se denominaba trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo, o mejor dicho, el trabajo remoto inicialmente durante la pandemia por la COVID-19 fue una herramienta que permitió a muchas organizaciones darle continuidad a sus servicios, y de hecho eso permitió ver también que era posible tener ese tipo de dinámica de labores. Lamentablemente, cuando comienza la pandemia por la COVID-19, se encontraba vigente la ley 30.036, que regulaba entonces el teletrabajo y tenía unos estándares demasiado rígidos como para que las empresas puedan implementarlo en el contexto que finalmente se había dado, ¿no? Durante esta emergencia. Y es por esa razón que se crea ciertamente el denominado trabajo remoto, que nos permite ser el punto de partida para el nuevo teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que tenemos actualmente con la ley 31.572. El tema a tratar el día de hoy principalmente son los últimos cambios en el teletrabajo, ¿no? Y su aplicación a las empresas. Concretamente vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. El primero, cómo es que está regulado el teletrabajo en nuestra legislación, ¿no? Propiamente a partir de septiembre del año 2022 a la fecha, los recientes cambios que se han dado a partir de una normativa que ingresó o que entró en vigencia en julio de este año, y finalmente los principales problemas prácticos que se encuentran las empresas y consecuentemente las recomendaciones para que finalmente las organizaciones puedan desarrollar un teletrabajo a plenitud dentro del marco legal vigente. Entonces comenzamos con esos tres puntos. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, en principio recordemos pues que las relaciones laborales nacen propiamente a partir de un contrato de trabajo, en donde existen dos partes, una parte trabajadora y una parte empleadora. La parte trabajadora que va a prestar un servicio a favor de la parte empleadora a cambio del pago de una remuneración, y lógicamente se sujeta a las directrices, indicaciones, supervisiones que va a realizar el empleador como parte de su poder de dirección propio de la subordinación, ¿no? En concreto, entonces, el contrato de trabajo está reconocido a partir de tres elementos típicos: la subordinación, la prestación personal de servicios y la remuneración. En el teletrabajo, en realidad, estos elementos típicos no desaparecen, continúan vigentes, ¿no? El teletrabajo, en realidad, lo único que hace es brindarnos una nueva forma de ver la prestación de servicio, pero continúan estando presentes los tres elementos típicos de un contrato de trabajo. Por eso que cuando hablamos de teletrabajo, hablamos concretamente de una prestación que es propia de las relaciones laborales. Hablamos de un contrato de trabajo. La característica de este tipo de contratación o de esta forma, mejor dicho, de prestación de servicio, es que ya nos exige, a diferencia de las clásicas modalidades de trabajo presencial, ya no se exige en sí la presencia física del trabajador en el centro de labores o dentro de la organización. No se requiere que el trabajador esté continua y permanentemente dentro de la empresa. Y como tal, entonces permite que la prestación pueda ser realizada a distancia y permite que el trabajador pueda efectuar sus labores en cualquier lugar dentro del país o incluso en cualquier lugar fuera del país. Esta, digamos, es la primera característica del teletrabajo, ¿no? Que no exige la presencia física del teletrabajador en el centro de labores. Pero además también una característica esencial es de que esta ausencia de presencialidad viene también acompañada del uso de plataformas y tecnologías digitales, lo que denominamos tecnologías de la información y comunicaciones. Es a través de estas tecnologías que se aplica finalmente la prestación de servicios. El trabajador va a prestar su servicio a favor de la parte empleadora
utilizando estas herramientas tecnológicas. Y esa, en esencia, es la segunda característica del teletrabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de teletrabajo, estamos hablando en sí de una nueva modalidad de prestación de servicios que se caracteriza, lógicamente, por la ausencia o carencia de presencia física del trabajador dentro de el centro de labores y que se desarrolla a través del empleo o el uso de las plataformas y tecnologías digitales, ¿no? Las denominadas TICs. Para el desarrollo del teletrabajo, la legislación vigente ha contemplado que este tiene carácter voluntario y a la vez reversible. ¿Qué significa esto? Que las partes finalmente son las que se van a poner de acuerdo para poder desarrollar el teletrabajo y que las partes, lógicamente, tienen la facultad de también dejar sin efecto, bajo ciertas circunstancias, este pacto de teletrabajo. Claro, hay circunstancias que pueden determinar que el empleador decida de forma unilateral el desarrollo del teletrabajo. Lo vamos a ver en breve también, ¿no? Pero la característica, digamos, o una característica esencial que ha reconocido nuestra legislación es precisamente de que por, o principalmente el teletrabajo tiene que ser voluntario, ¿no? El teletrabajo tiene que ser voluntario. Y esta voluntariedad, eh, este pacto entre las partes para poder desarrollar teletrabajo, no puede ser, desde el contexto de nuestra legislación, un pacto verbal. Es decir, hoy por hoy no existen los acuerdos de teletrabajo verbales, sino que la norma exige que el teletrabajo precisamente sea desarrollado a partir de la suscripción de un contrato de teletrabajo escrito, o en todo caso, a través de un acuerdo escrito de teletrabajo. Si se trata de un nuevo trabajador que voy a contratar y que desde el inicio de la relación va a desarrollar teletrabajo, bueno, lógicamente celebrará un contrato de trabajo. Pero si es una persona que ya tiene un contrato de trabajo vigente, que realiza labores presenciales y a la fecha las partes se han puesto de acuerdo para variar la modalidad a teletrabajo, bueno, se suscribe el acuerdo escrito de teletrabajo. Lo importante es de que este contrato o este acuerdo, finalmente, sea cual sea la modalidad que se aplique, cumpla con determinadas características establecidas en la norma. De hecho, la ley y el reglamento contemplan en sí el contenido mínimo del contrato de teletrabajo y del acuerdo de teletrabajo, ¿no? Debe de contemplar, por ejemplo, el horario de trabajo, debe de contemplar los días que va a realizar teletrabajo y los días que va a realizar trabajo presencial en caso sea necesario, la anticipación con la que se le debe de comunicar al teletrabajador para que realice alguna actividad presencial, etcétera. Una serie de elementos que tienen que estar contemplados obligatoriamente en el texto mismo del contrato o del acuerdo. El teletrabajo a la vez puede ser permanente o puede ser temporal. Esto significa que las partes se pueden poner de acuerdo para que en adelante mi prestación siempre sea a través de teletrabajo. Como que también puede hacer que a partir de una necesidad temporal pueda suscribirse con un contrato o un convenio de teletrabajo por un tiempo determinado, ¿no? Por 2, 3, 4, 6 meses, lo que las partes finalmente consideren oportuno. A la vez también el teletrabajo puede ser total, que es cuando se desarrolla 100% a través del uso de las TICs, o puede ser también parcial, lo que conocemos hoy como trabajo híbrido, ¿no? Aquellos en los que se comparten días de trabajo presencial con días finalmente de teletrabajo. Ciertamente, en el contrato de teletrabajo y en el acuerdo deben de especificarse, dice la norma, los días en los que se desarrolla ese tipo de labor, ¿no? Sea presencial o sea a través de teletrabajo. Bien, pero también el acuerdo de teletrabajo debe de contemplar, se los comentaba, aquellas condiciones para que el empleador pueda requerir la presencia física del trabajador o para disponer las comisiones de servicio. De hecho, que un teletrabajador se encuentre desarrollando labores bajo esa modalidad no quiere decir que no va a poder desarrollar un trabajo presencial o encargarse en sí de una comisión presencial si esta resulta realmente necesaria, ¿no? Pero ciertamente esas condiciones tienen que establecerse en el contrato o convenio de teletrabajo. De repente avisarlo con una anticipación de 24 horas o de 48 horas, según lo que consideran las partes, salvo situaciones de emergencia o no. Ese tiempo para poder comunicarle la realización de una prestación personal que se presenta de manera urgente debe de ser también formulada en el contrato o acuerdo de teletrabajo. A la vez también el acuerdo de teletrabajo debe establecer entonces este plazo de preaviso, como se les comentaba. Ahora bien,
Si estamos hablando de una persona que realiza un trabajo presencial, es posible que se disponga también la realización de teletrabajo y viceversa, ¿no? Que una persona que se encuentre desarrollando el teletrabajo se disponga que éste realice en adelante un trabajo presencial. Esto es lo que se denomina la variación permanente en la modalidad de trabajo dispuesta por el empleador. Hemos visto que el teletrabajo en sí es voluntario, ¿no? Las partes son las que se ponen de acuerdo para poder establecer exactamente si se va a desarrollar o no teletrabajo y bajo qué condiciones se va a desarrollar este. Sin embargo, también existe una excepción. Excepcionalmente, cuando median razones debidamente justificadas, el empleador podría disponer el cambio de la modalidad de trabajo para que pase a realizar de trabajo presencial a trabajo a teletrabajo o de teletrabajo a trabajo presencial. Estas razones debidamente sustentadas, claro, tienen que ser evaluadas de manera objetiva y ser ciertamente identificadas a partir, pues, de la naturaleza de las funciones, de la naturaleza del puesto, tal vez de la falta de supervisión o alguna necesidad que se requiera específicamente, ¿no? Imaginemos, pues, que, digamos, una persona o una empresa que está desarrollando trabajo presencial a partir de la fecha quiere migrar el 100% de trabajadores a teletrabajo porque ya no va a tener oficinas dentro de Perú, ¿no? Que ha pasado en realidad con muchas organizaciones, muchas empresas hoy por hoy son en realidad empresas digitales. Hoy por hoy, en muchas empresas no tienen un local de trabajo propiamente, más que un domicilio fiscal de repente del estudio contable que les pueda prestar un servicio o de algún almacén, etcétera, ¿no? Pero no tienen un lugar donde puedan desarrollar trabajo presencial. Bueno, eso puede ocurrir y ahí creo que habría un sustento justificado para que todo el personal de la organización pase de realizar un trabajo presencial a un teletrabajo. Claro, es una condición necesaria, nos dice también la norma, que exista una capacitación previa, que además también se identifique cuáles van a ser las condiciones de trabajo que se van a otorgar y además se le brinde las facilidades necesarias para que puedan desarrollar el teletrabajo. Cumpliendo esas características, el empleador ciertamente podría disponer el cambio de la modalidad de trabajo. Ahora, el empleador, para poder aplicarlo, debe previamente informar también el cambio de la modalidad con una anticipación mínima de 10 días hábiles antes de que se aplique el cambio en sí mismo. Otro supuesto de variación que contempla la norma eh, es el de la variación temporal de la modalidad de trabajo dispuesta por el empleador, ¿no? Que permite también, pues, estas modificaciones del trabajo presencial a teletrabajo y viceversa, pero ciertamente por un tiempo determinado. Quiero que se den cuenta. Esto ocurre cuando, digamos, subsiste alguna necesidad específicamente temporal que obliga al empleador a poder realizar estas variaciones temporales comúnmente a favor de la población vulnerable, ¿no? Eh, en este caso, si tenemos personas que están desarrollando labores presenciales, pero sufren de alguna discapacidad que les impide tener una movilidad continua, permanente al centro de labores, es posible que con ellos se celebre pues un acuerdo de teletrabajo. Lo mismo en el caso de las trabajadoras gestantes y también que se encuentran durante el periodo de lactancia, así como el personal que es responsable del cuidado de los niños, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con factores de riesgo, y también aquellos casos en los que los trabajadores cuentan con familiares directos con enfermedad en estado grave o terminal o que sufren un accidente grave. En esos casos es posible que se disponga, mientras subsista la circunstancia que determinó la variación del teletrabajo, la permanencia en esa modalidad de labores. En estos casos incluso también es posible que se varíen las funciones que está desarrollando el trabajador. Se pueden adecuar las funciones de trabajador que está realizando labores presenciales a algunas que sean compatibles con el teletrabajo porque al ser parte de la población vulnerable, como lo ha determinado la norma, el empleador debe de favorecer la realización del teletrabajo, ¿no? Tienen un derecho preferente en este caso. Y ciertamente hay algunos casos de SUNAFIL, hay un caso resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral que ha sancionado a empresas por no cumplir con darle finalmente
este trato preferente o especial a la población vulnerable, ¿no? Han sancionado a empresas que no han concedido teletrabajo a trabajadores que sufren de alguna discapacidad o que por alguna circunstancia pertenecen a la población vulnerable. Con lo cual vemos en realidad que existe entonces esta preferencia a favor de la población vulnerable que también se vuelve en sí misma una obligación. Cuando concurre un caso fortuito o fuerza mayor que requiere la ejecución para garantizar la continuidad de los servicios, es posible también realizar o buscar el cambio de la modalidad de trabajo, ¿no? Imaginemos que el centro de labores presenciales donde desarrolla usualmente los trabajadores sus servicios queda destruido tal vez por una catástrofe, un incendio o algo así. Si se requiere garantizar la continuidad de los servicios y esas personas puedan realizar sus labores sin mayores problemas utilizando las TICs, bueno, es posible que se disponga la ejecución del trabajo temporal mientras subsiste esa imposibilidad de realizar el trabajo presencial dentro de las instalaciones de la empresa como causa de este caso fortuito fuerza mayor. También, cuando por la declaración de un estado de emergencia se requiere la realización de teletrabajo, es posible variar esta modalidad de labores, ¿no? Pensando un poco la norma en circunstancias como la que hemos pasado a través de la pandemia por la COVID-19, ¿no? En todos los supuestos, cuando culmina lo que originó la variación, pues se debe de retornar al trabajo presencial, es lo que nos dice. Un tercer supuesto de variación de la modalidad de trabajo ya radica en, en aquellos cambios que se presentan a solicitud del trabajador. De hecho, el trabajador puede solicitar el cambio de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo y viceversa. En este caso, tienen que presentar una solicitud dirigida al área de recursos humanos que se va a encargar de hacer la evaluación de esta solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes. El área de recursos humanos debe de evaluar las razones por las que se están solicitando el cambio de la modalidad de trabajo, valorar también las funciones, el puesto de trabajo de forma objetiva, la capacidad de supervisión, la capacidad de control, entre otros aspectos trascendentes para el desarrollo del negocio o del desarrollo de la labor, a fin de determinar si realmente corresponde amparar o no esta solicitud de teletrabajo. Eh, Ciertamente tiene este plazo de 10 días hábiles siguientes para poder brindar la respuesta al trabajador. Si no brinda una respuesta, se entiende que la solicitud ha sido aprobada de manera tácita, pero ciertamente podría también en ese lapso denegar la solicitud del trabajador por razones objetivas conforme a lo comentado, ¿no? Eh, Así que, digamos, esa es la regla en el caso de la variación de la modalidad de trabajo cuando subsiste una solicitud del trabajador, ¿no? Hay que estar atentos con el plazo porque, lógicamente, si no se responde dentro de los 10 días hábiles, ya se da por aceptada aquella petición. A la vez, la norma también ha contemplado que el empleador debe de brindar algunos implementos para el desarrollo de la labor. Nos habla, por ejemplo, primero de los equipos de trabajo. Nos dice que el empleador debe de proporcionar los equipos de trabajo que permitirán al trabajador desarrollar sus labores, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, computadoras, laptops, celulares, así como las plataformas digitales que se utilizan para el desarrollo de la labor. Pero también cabe la posibilidad que sea el teletrabajador el que proporcione esos equipos de trabajo, es decir, que utilice su propio celular, que utilice su propia computadora para poder desarrollar sus labores. En ese caso, el empleador debe de compensar aquel uso que está realizando el trabajador de manera económica. Le tendría que pagar una condición de trabajo en este caso. Sin embargo, la norma también ha contemplado que es posible renunciar a esta compensación. En el caso del servicio de Internet, el mismo también debe de ser proporcionado por el empleador. Es verdad que se puede acordar que el teletrabajador lo proporcione, pero en ese caso, pues el empleador también debe de compensarlo económicamente cuando el teletrabajo se realiza en el domicilio del teletrabajador. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que el teletrabajador, por un tema de comodidad, etcétera, prefiera hacer teletrabajo en un coworking contratado por él mismo, por ejemplo, y en donde ya está incluido el servicio de Internet.
Entonces ahí, lógicamente, ya no hay gasto que esté realizando el trabajador por el servicio de Internet, dado que concretamente ha sido parte del alquiler del coworking, y en esos casos la norma ha establecido ciertamente que no existe obligación de compensación económica por parte del empleador. Solo habrá compensación económica del servicio de Internet cuando el teletrabajo se realice en domicilio del teletrabajador, ¿no? La norma también contempla que se puede renunciar a la compensación económica establecida aquí. Finalmente, la energía eléctrica en sí existe una obligatoriedad en la norma de que el empleador deba compensar económicamente el uso de la energía eléctrica del teletrabajador cuando este se realiza, el trabajo se realiza en su domicilio. Sin embargo, también se ha previsto que se puede renunciar a tal compensación. La compensación, en todos los casos, es considerada como una condición de trabajo, por lo tanto no tiene un carácter remunerativo. A la vez, también hay que tener en cuenta que el empleador que se encuentra registrado como micro o pequeña empresa en el REMIPE no está obligado a compensar económicamente al teletrabajador en ninguno de estos casos. Y finalmente, en caso de la provisión de equipos para teletrabajadores con discapacidad, es preciso que el empleador realice ajustes razonables que correspondan, ¿no? Cuando se cumple con proporcionar estos equipos tecnológicos para que el teletrabajador desarrolle su labor, deberán en todo caso evaluar si tiene alguna discapacidad, con lo cual se hace necesario en realidad que haga los ajustes razonables a fin de que pueda utilizar los equipos plenamente, superando cualquier dificultad que le pueda traer aquella discapacidad. En relación al lugar de trabajo, la norma ha establecido que el teletrabajador es quien decide el lugar o los lugares de teletrabajo, que esto tiene que informarlo al empleador antes de que comience la prestación y que además también el contrato o el acuerdo de teletrabajo deba de establecer cuál es el lugar donde se va a desarrollar las labores. Sin embargo, no significa de que esto sea, digamos, una regla o finalmente un lugar rígido donde siempre el trabajador pues no podrá variar el lugar de trabajo o el lugar donde quiere desarrollar el teletrabajo, ¿no? Si el teletrabajador desea variar el lugar donde presta su servicio, deberá de informar al empleador con 5 días hábiles de anticipación, salvo alguna causa justificada, ¿no? Algún viaje de emergencia o algo que implique que el teletrabajador tenga que hacer sus labores en otro sitio, por ejemplo. Hay también, concretamente en estos supuestos, algunas obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, cada vez que se cambia el lugar de trabajo. Lo vamos a conversar también en breve. En relación a la jornada y horario de trabajo, la norma también, digamos, ha sido establecida sobre todo pensando en la flexibilidad, ¿no? Establece en principio que el teletrabajador sí se sujeta a una jornada máxima, salvo algunas excepciones. Se puede pactar finalmente que no se sujete a la jornada máxima. Tampoco aplicaría la jornada máxima, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización inmediata o los trabajadores de dirección, ¿no? Algunos de estos supuestos en los que podría finalmente pactarse esa excepción a la jornada máxima. Eh, a la vez, la jornada de trabajo debe de ser, nos dice la norma, 6 días a la semana, ¿no? Puede, como máximo, como máximo. Pueden ser menos, claro que sí, pero no puede ser toda la semana. Se busca garantizar aquí entonces que por lo menos haya un día de descanso. Y el horario también puede adecuarse a las necesidades del teletrabajador. Como se piensa en la flexibilidad y en la idea de que en realidad el teletrabajo pues pueda garantizar una conciliación entre el desarrollo de las labores y la vida familiar, se permite entonces que este horario pueda ser adecuado de acuerdo a las necesidades que tenga el trabajador. Más aún si se trata de una persona que pertenece al grupo, a una población vulnerable, ¿no? Bueno, el acuerdo de teletrabajo a la vez también debe de precisar la jornada y el horario de desconexión digital, ¿no? Enseguida vamos a conversar sobre lo que es la desconexión digital. La realización de las horas extra, en todos los casos, siempre es a solicitud del trabajador. Lógicamente, con consentimiento del empleador. En este caso, quiere decir que el empleador no puede obligar a la realización de horas extra, ¿no? En relación a la desconexión digital, la norma ha previsto que los trabajadores que están sujetos a una jornada máxima eh, tienen derecho a esta desconexión fuera del horario
y también en los periodos que constituyen descanso, permiso, licencia o suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si el día de descanso semanal obligatorio es el día domingo, tiene derecho a la desconexión digital por ese periodo. Si sale de vacaciones, bueno, tiene derecho a la desconexión digital por las vacaciones. ¿Qué significa esto? Implica que el empleador no tiene que exigirle al trabajador que brinde finalmente respuestas a las comunicaciones que sean enviadas a los diversos medios de comunicación con los que desarrolla su labor. Es decir, no, el empleador no puede obligar a que el trabajador comunique, perdón, responda a alguna comunicación que le es enviada a través de correo electrónico o a través del celular, si es que esos finalmente son los medios que emplea para el desarrollo del teletrabajo. En caso de trabajadores que no están sujetos a la jornada máxima, la norma ha establecido que la desconexión digital debe de ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, ¿no? Por lo tanto, eh, en el convenio o el contrato de teletrabajo, este periodo de desconexión tiene que ser también especificado, ¿no? Especificarse que si se trata, por ejemplo, de un personal de dirección que está siendo contratado y que no está sujeto a la jornada máxima, pues debe de garantizarse 12 horas continuas de desconexión en un periodo de 24 y establecer, lógicamente, cuál va a ser ese periodo de desconexión, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, desde la noche hasta las 9 de la mañana, etcétera, ¿no? A la vez también se debe de contemplar este derecho a la desconexión digital para las personas que no están sujetas a la jornada máxima durante los días que se consideren de descanso dentro de la organización, por ejemplo, típicamente los días domingo, ¿no? Los días de licencia y los periodos de suspensión del contrato, o por ejemplo, son el caso de las vacaciones, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, la norma ha previsto que se aplica todo lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en lo que resulta aplicable. Lógicamente, el empleador tiene una serie de obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo y a partir de el deber de prevención, su deber de responsabilidad, ¿no? Y el principio de responsabilidad, resulta pues oportuno que cumpla con todas aquellas obligaciones en esta materia también frente a los teletrabajadores. Esto implica que debe de identificar en primer lugar los riesgos y peligros a los que están sujetos los teletrabajadores y, bueno, lógicamente, a partir de ahí, establecer medidas o recomendaciones objetivas que permiten atender estos riesgos y peligros, ¿no? Para ello, es decir, para esta etapa de identificación de riesgos y peligros, el teletrabajador debe de brindar en sí facilidades de acceso al lugar de trabajo para que el empleador pueda desarrollar adecuadamente esta actividad. Las partes también pueden acordar que se emplee el formulario de autoevaluación para identificar los riesgos y peligros. Es un formato en sí aprobado en el reglamento de la ley 31572 que reconoce o que es una serie de preguntas que permiten identificar en sí las condiciones mínimas de seguridad y salud en el teletrabajo, ¿no? Te hacen preguntas, por ejemplo, dentro de ese formulario, si cuentas con un mouse, si cuál es la posición del monitor, si es que los ojos van directamente hacia el monitor, si es que tiene silla ergonómica, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver también con la ergonomía, que de alguna manera son riesgos a los que se sujetan los teletrabajadores y que resulta necesario prever. A la vez también el empleador tiene la obligación de comunicar y capacitar al teletrabajador sobre todas aquellas medidas, condiciones y además recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. No por el hecho de que esté desarrollando teletrabajo voy a olvidarme de su seguridad y salud, ¿no? Hay incluso esta obligación de brindar estas capacitaciones. Claro, recordemos que también la capacitación en esta materia es obligatoria, incluso al inicio del desarrollo de la prestación de labores. La norma también establece que al momento que se va a comenzar con la prestación a la modalidad de teletrabajo, sea que la persona está siendo contratada directamente como teletrabajador, o sea que realizando trabajo presencial va a pasar a realizar teletrabajo, deba de prestársele a él una capacitación sobre los riesgos y peligros y las medidas de seguridad y salud y frente a accidentes en materia de seguridad y salud del trabajo.
Ahora, eso ha sido un repaso rápido, digamos, respecto a todas las obligaciones o las obligaciones, digamos, más saltantes o principales que han sido reconocidas en la Ley 31572, ¿no? En la materia de teletrabajo. Ahora vamos a conversar en sí sobre los últimos cambios normativos producidos con la Ley 32.104 que se publicó en julio del año pasado. Bueno, esa norma nos ha traído en realidad cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo primero que ha establecido es que los cortes de luz o falta de servicios de Internet no pueden en sí generar el descuento de la remuneración, ni tampoco pueden ser objeto de recuperación posterior cuando esto impide que el teletrabajador desarrolle su labor, ¿no? Si, por ejemplo, no hubo luz toda la mañana, ¿no? Por una circunstancia ajena, lógicamente, al teletrabajador, el empleador no puede descontarle esas horas que no trabajó, ni tampoco pedirle que las recupere, ¿no? No parece en realidad esta circunstancia muy equitativa, porque lógicamente se va a estar pagando una remuneración por ese periodo frente a que, pese a que no se está prestando un servicio efectivo. Y recordemos que la remuneración en sí misma, es pagada como consecuencia de la prestación efectiva de labores o de la puesta a disposición del trabajador a favor del empleador. Pero si no puede estar a disposición del empleador porque no va a desarrollar una labor alguna, ¿cómo es posible que perciba alguna remuneración por ese lapso? Por eso es que esa circunstancia en realidad no parecería ser muy equitativa. Particularmente yo creo que resulta posible suscribir acuerdos con los trabajadores para poder efectuar alguna recuperación posterior, pero la norma de alguna manera nos limita a esta clase de circunstancias o medidas que podrían implementar los empleadores de manera unilateral. Otro cambio está relacionado también con la seguridad y salud del trabajo durante el cambio del lugar habitual de teletrabajo. Claro, la norma ha establecido que en estas circunstancias el teletrabajador deba de comunicarlo con 5 días de anticipación si va a cambiar del lugar de trabajo, salvo que existan razones justificadas para no observar ese plazo. Mm, eh, el teletrabajador, además, también, para poder cambiar de lugar de trabajo, asume la responsabilidad de garantizar las condiciones informáticas y todas aquellas condiciones de comunicación para que pueda desarrollar efectivamente sus funciones. Pero además de ello, nos ha traído algo innovador. Digamos, en un inicio, cuando se publicó la ley 31572, se estableció que cuando se producían estos cambios de lugar de trabajo, el empleador podría aplicar la ficha de autoevaluación, la que hace un rato conversamos, para que el propio trabajador evalúe si las condiciones de seguridad y salud del trabajo dentro del nuevo lugar son adecuadas finalmente, o qué medidas de mejora podrían implementarse en esa materia. Sin embargo, ahora no se, o mejor dicho, se ha eliminado esa obligación en el caso del cambio del lugar de trabajo y establece más bien que es el empleador el que debe de identificar los riesgos y peligros a los que se encontraría expuesto el teletrabajador y también implementar las medidas correctivas correspondientes. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto? Desde mi consideración, creo que hay que hacer una concordancia con lo que sucede cuando se pacta de manera inicial el teletrabajo. Y lo que se pacta de manera inicial del teletrabajo, principalmente, implica que el empleador, en primer lugar, identifique estos riesgos y peligros, eh, ingresando, digamos, al lugar de trabajo cuando el empleador brinda estas, el trabajador brinda estas facilidades, ¿no? O en su defecto, por acuerdo de partes, utilizar la ficha de autoevaluación. Entonces, creo que finalmente aterrizamos en casi esta misma implicación. El empleador tiene la obligación de hacer esta identificación de manera, digamos, unilateral, ¿no? A partir de sus propios implementos, pero podría ciertamente llevar un pacto para que se celebre o se desarrolle esta evaluación a partir de la ficha de autoevaluación. Otra cuestión, bueno, ahora, ¿cuál es el cambio en este punto? Que antes, digamos, era una facultad del empleador de utilizar la ficha de autoevaluación. Ahora, la ficha de autoevaluación es por acuerdo de partes, ¿no? En materia de SCT.
El contrato o convenio de teletrabajo también, a partir de la modificación de esta norma, debe de establecer las condiciones para el retiro de documentación confidencial de las instalaciones del empleador y debe de especificar también la responsabilidad del teletrabajador respecto al uso de esta documentación confidencial que está finalmente retirada, ¿no? Claro, si se requiere retirar una documentación confidencial, entendemos, la norma lo ha previsto por el contexto de la redacción de la ley 32.102, lo está creyendo en la idea de sacar una documentación en físico, no una documentación física que tenga carácter confidencial, donde se deben especificar en realidad estas responsabilidades del teletrabajador. Una cuestión que también ha traído o ha sonado bastante fuerte con estos cambios normativos está relacionado a eh, el desarrollo de actividades particulares durante la jornada de teletrabajo. La norma ha establecido ahora que se encuentra prohibido abandonar el lugar habitual de teletrabajo y sobre todo de realizar actividades particulares salvo que exista autorización del empleador. Y si se realiza una actividad particular que no cuente con justificación adecuada o que no haya sido autorizada por el empleador, debe de considerarse esta como falta grave y puede determinar no solamente su sanción, que incluso podría ser el despido, sino también la reversión del teletrabajo. La norma contempla aquí en realidad una cuestión bastante peligrosa en el sentido de que considera que es una falta grave, dice, ¿no? Es una falta grave. Eh, pero creo que esto rompe los estándares de flexibilidad que finalmente fueron los que preconizaron o impulsaron el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo precisamente ha sido una modalidad de prestación de labores que ha tenido o tiene por objeto conciliar la vida familiar con la vida laboral, conciliar el trabajo con la vida familiar. Pero lógicamente, si yo prohíbo que desarrolle labores particulares durante toda la jornada de trabajo, creo que estamos rompiendo finalmente esa conciliación que es uno de los estándares del teletrabajo. Esto no quiere decir que durante toda la jornada de teletrabajo el trabajador simplemente deje de prestar su servicio y realice actividades particulares, sino que existe en sí cierta flexibilidad como para que el trabajador durante esta jornada de trabajo pueda ejecutar algún tipo de actividad bastante personalísima, ¿no? Sin que ello afecte, lógicamente, las metas trazadas en el marco del teletrabajo. Y creo que esa conciliación y esa flexibilidad en la que se pensó la norma, hoy por hoy se ve afectada con este cambio normativo. Finalmente, otro cambio normativo es que ahora, como parte de las medidas de seguridad y salud del trabajo, se incluye también la obligación de efectuar pausas activas, ¿no? El empleador, entonces, también deberá de establecer medidas para que los trabajadores realicen pausas activas, lo que ciertamente es algo positivo, pero que los empleadores deben de tener en realidad bien visto, ¿no? Bueno, esos son los principales cambios normativos que se han presentado a partir de la norma publicada en julio de este año. Y ahora pasamos, digamos, a la tercera parte de nuestra presentación, que ya son los problemas prácticos, ¿no? Cómo se aplica el teletrabajo en las empresas. En primer lugar, dentro de la asesoría nos hemos encontrado con diversos problemas a partir de una implementación defectuosa del teletrabajo. Y aquí hemos resumido los principales problemas que nos hemos encontrado, ¿no? En muchas ocasiones no se formaliza el teletrabajo por escrito. Las partes realizan teletrabajo porque han tenido un acuerdo verbal, pero no es así. Recordemos que el teletrabajo, sea que se está contratando a una persona directamente como teletrabajador, o sea, que se está materializando un cambio de modalidad de trabajo, está pasando de hacer un trabajo presencial a teletrabajo, siempre debe de realizarse a través de un contrato o un acuerdo escrito de teletrabajo. Y esta obligación en muchos de los casos se olvida, ¿no? Pero en algunas ocasiones también ha sucedido que el teletrabajo o el convenio de teletrabajo o el contrato de teletrabajo no cumple las exigencias mínimas contenidas en la ley y el reglamento. Recordemos que la ley y el reglamento
te establecen cuáles son o cuál es el contenido mínimo del contrato o del convenio de teletrabajo, debiendo de precisar cuál es la jornada de teletrabajo, cuál es la jornada presencial, las condiciones para que puedan realizar un trabajo presencial en determinada ocasión el teletrabajador o cuando va a realizar comisiones presenciales, ¿no? Las condiciones en materia de seguridad y salud del teletrabajo, debe de especificar también, pues, las materias de protección contra el terrorismo y hostigamiento sexual en materia de teletrabajo, en fin, toda una serie de obligaciones que deben de ser precisadas en el convenio y en el contrato, ¿no? El tiempo de desconexión digital, por ejemplo, también, ¿no? Los días que se van a realizar teletrabajo presencial y cuáles son los días que se va a realizar teletrabajo en sí mismo, ¿no? Entonces, muchas obligaciones y a veces las olvidamos y no se contemplan estas en el convenio o el contrato de teletrabajo. Otro problema durante la implementación defectuosa del teletrabajo es de que no se desarrollan, en muchos de los casos, capacitaciones obligatorias que establece también la ley. La ley 31572 y su reglamento ha establecido que se deben desarrollar capacitaciones obligatorias respecto a la materia de seguridad y salud en el teletrabajo, así como el correcto llenado de la ficha de autoevaluación cuando se ha pactado que ese sea el medio para la identificación de riesgos y peligros del teletrabajo. También se ha establecido la obligatoriedad de que se brinde una charla en materia de prevención y sanción de hostigamiento sexual en el teletrabajo. También que se establezcan o se realice una capacitación en materia de seguridad de la información, ¿no? Y el uso de las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, eso principalmente son las obligaciones en materia de protección de datos personales. También es obligatorio que se realice una capacitación, ¿no? Y a veces nos olvidamos que estas capacitaciones son obligatorias, que la propia norma lo ha establecido y simplemente no se desarrolla, produciéndose entonces contingencias porque nos encontraríamos ante un incumplimiento normativo. A la vez también muchas veces ocurre que no se identifican adecuadamente los riesgos y peligros. Este error de identificación puede ser por diversas circunstancias. Por ejemplo, si se ha pactado con el trabajador que se va a utilizar la ficha de autoevaluación para realizar la evaluación de los riesgos y peligros, lo mínimo que tengo que hacer como empleador es acompañarlo en este proceso, ¿no? Brindarle la capacitación adecuada y luego hacer un seguimiento a las respuestas que está brindando para, lógicamente, también establecer medidas correctivas frente a lo que se haya determinado en esa evaluación. Pero a veces nos olvidamos de todo este proceso y no se realiza una correcta identificación de los riesgos y peligros porque no se le brindó una capacitación, porque no se le hizo seguimiento a las mismas, ¿no? Porque se le hizo llenar la ficha de autoevaluación y eso quedó ahí nomás, ¿no? Entre otras circunstancias. O porque de repente, estando en la posibilidad, el empleador no realizó alguna acción, digamos, adicional para buscar identificar estos riesgos y peligros, como de repente pedirle la visita al centro donde desarrolla el teletrabajo para poder identificar o hacer esta verificación in situ, etcétera, ¿no? También nos hemos encontrado con problemas para controlar el tiempo de trabajo. En el caso de los teletrabajadores que están sujetos a una jornada laboral, en muchas ocasiones hemos visto que los empleadores no implementan un adecuado registro de asistencia. Establecen en su contrato o convenio de teletrabajo que sí va a tener un horario, pero simplemente no lo controlan. O el control que ejecutan lo realizan a través de tareos, cuando, digamos, hay una diferencia entre lo que es un tareo o control de tareas que el control de tiempo en sí mismo, ¿no? Como un horario específicamente lo reclama. Entonces, en una circunstancia así, también se presentan ciertas contingencias. La obligación es que si tengo un teletrabajador que está sujeto a la jornada máxima y que tiene un horario específico, debo de implementar medidas de registro de asistencia adecuadas que cumpla con el contenido mínimo de la ley, que permita, por ejemplo, que el trabajador registre la hora a la que comienza a trabajar, la hora a la que sale, la hora o las horas extra que realice, etcétera, ¿no? También en algunas ocasiones hemos visto dificultades para fijar un horario de teletrabajo, ¿no? Y esto es interesante porque en realidad algunas organizaciones eh, plantean el teletrabajo desde una perspectiva de flexibilidad que en realidad es aplaudible en muchos de los casos, ¿no? Pero claro, lógicamente esto puede generar algunas dificultades para poder establecer un horario, porque de repente se da la flexibilidad para que el teletrabajador no realice labores durante ciertas horas de la mañana y las compense finalmente en la noche, ¿no?
Pero ahí, ¿cómo controlo, cómo establezco su horario de trabajo si es que eso es algo finalmente regular o imprevisto? Bueno, aquí la solución en realidad está en identificar correctamente las necesidades. Si se trata, pues, de una persona que le voy a cumplir o le voy a exigir el cumplimiento de metas, si no me interesa en sí el control de tiempo, bueno, esta persona tendría que estar calificada como no sujeto a fiscalización y de esa manera no estar sujeto a la jornada máxima y finalmente hacer el control a partir del cumplimiento de las tareas que le brinde. Pero si es una persona en sí que sí se va a sujetar a la jornada máxima y que estoy teniendo cierta flexibilidad en determinados días, bueno, esa flexibilidad tendrá que estar sustentada también en convenios de compensación. Es decir, si en una determinada mañana no va a prestar un servicio, bueno, tengo que celebrar también un acuerdo con la persona para que pueda compensar esas horas no trabajadas en otro tiempo y bueno, que eso quede registrado finalmente de forma documental. También existe por lo propio una dificultad para fijar el horario de conexión digital en aquellas personas que no están sujetas a fiscalización inmediata, porque en realidad las personas que no están sujetas a fiscalización inmediata, precisamente por esta flexibilidad, ¿no? Podría realizar, por ejemplo, sus labores en toda una mañana o realizar sus labores en toda una tarde. Pero eso a veces, cuando se exige a estas personas en realidad el cumplimiento de ciertas tareas y objetivos y no tanto el control de tiempo, es un poco complicado poder manejar el marco de las 12 horas fijas dentro del horario de desconexión. ¿Cuál sería la solución en esos casos? Si yo sé que en la mayoría de días el horario de desconexión va a ser de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana y en algunas otras ocasiones este horario de desconexión se va a mover, bueno, tendré que sustentar ello a través de convenios escritos en donde deje constancia que ciertamente ha prestado un servicio efectivo esta persona en la noche y que el horario de desconexión por este día va a cambiar hacia la mañana, ¿no? Son algunas estrategias que tal vez podemos implementar respecto a esta clase de situaciones. Cabe decir, en esto nos gana el ingenio porque concretamente no hay casos todavía jurisprudenciales a nivel administrativo y judiciales que nos den respuestas, digamos, efectivas en esta clase de materias. También otro problema que nos hemos encontrado es con el denominado teletrabajo encubierto, ¿no? Sucede en realidad que cuando el teletrabajo ocupa diversas proporciones pequeñas, es decir, un día a la semana va a realizar teletrabajo o algunas horas se le permite al trabajador que realice home office, por ejemplo, que toda la mañana esté en la oficina y en la tarde complete su jornada dentro de en su casa, bueno, en esos casos pueden, y ha ocurrido, que dentro de esa perspectiva de flexibilidad los empleadores no se preocupan por celebrar acuerdos escritos, porque entienden en realidad que esto se trata de una facilidad y no en sí de teletrabajo, lo cual no es correcto. Eso es teletrabajo encubierto. Lógicamente, si una persona va a pasar mitad de tiempo en la empresa y mitad de tiempo en su casa realizando labores, estamos frente a un teletrabajo mixto, ¿no? O un teletrabajo híbrido. Entonces, debe de suscribirse un acuerdo por escrito con todas las condiciones que antes ya hemos venido conversando. Finalmente, otro problema que nos hemos encontrado también en la práctica está relacionada con la atención defectuosa de las solicitudes de teletrabajo. No responde, en muchos casos, las organizaciones tienen motivos objetivos para no otorgar el teletrabajo. Sin embargo, puede entenderse que se acepta tácitamente dicha solicitud por no responderla dentro de los 10 días hábiles siguientes a la oportunidad en la que se presenta la solicitud. La sola presentación de la solicitud no genera un derecho a gozar o ejecutar teletrabajo, pero sí, digamos, si no se responde en el plazo de los 10 días hábiles, se entiende aprobada tácitamente esta solicitud. Por lo tanto, desde esa perspectiva, pueden traer problemas porque a pesar de tener circunstancias objetivas para poder denegar la realización del teletrabajo, la sola falta de respuesta en este tiempo puede determinar pues una aprobación tácita. Las denegatorias de teletrabajo también en algunas ocasiones nos hemos encontrado que no se realiza de manera objetiva y sobre todo que se omite valorar las funciones y el puesto de teletrabajo, así como la capacidad de supervisión, de control, entre otros aspectos que podrían resultar trascendentes y que influyen en el tipo de prestación de labores. Además, también nos hemos encontrado con algunas situaciones en donde se omite atender la necesidad de la población vulnerable y de hecho
se lo comentaba, esto ha traído también ya algunas sanciones de parte de SUNAFIL, ¿no? Que la población vulnerable pide la ejecución del teletrabajo y bueno, finalmente el empleador no tiene una circunstancia objetiva para denegar el teletrabajo y omite finalmente la característica de esta población vulnerable, las necesidades específicas que tienen esos trabajadores, les deniega el teletrabajo con esta carencia de objetividad y lógicamente se exponen a una sanción por parte de los órganos administrativos correspondientes. Bueno, eso ha sido en esta hora que me ha dado Hilton, algún repaso rápido en algunas circunstancias específicas en materia de teletrabajo. Tienen aquí los correos institucionales, también nuestra dirección y la forma en la que ustedes pueden contactarnos para cualquier duda adicional finalmente. Eh, yo quedo a bien de las preguntas que ustedes deseen formular sobre el tema de la... Alejandro, yo quería hacer un breve comentario o una consulta con respecto al tema de, en el caso, por ejemplo, de esta modalidad de trabajo, no sé si nos podrías de repente aclarar un poco el tema de lo que es un contrato, o sea, a partir de cuándo se podrá dar un contrato o el acuerdo o el convenio, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que se da en qué situación se podría dar y también el tema de las personas de discapacidad, ¿no? O sea, creo que hay un tiempo que ellos solicitan para tener este tipo de modalidad con respecto a sus labores que hacen, ¿no? A ver, claro, digamos, lo que se ha preocupado la norma es de que el acuerdo de teletrabajo sea celebrado por escrito, sea a través de un contrato o sea a través de un convenio. Los usos y costumbres en realidad han determinado que cuando a una persona la voy a contratar recién en la empresa y voy a aplicarle la modalidad de teletrabajo desde el inicio, lógicamente va a celebrar un contrato de teletrabajo. Pero si se trata, pues, de una persona que ya viene realizando labores presenciales, es decir, ya está contratado en mi organización, y lo que deseo es cambiar la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo, entonces, en esas circunstancias, lo que corresponde es la suscripción de un convenio, ¿no? Bueno, sea cual fuese el documento, lo que importa finalmente es que se cumpla con el contenido mínimo que establece la ley y regla. En relación a la segunda pregunta, que está vinculada pues a las personas con discapacidad, hay que tener en cuenta que ellos son parte de la población vulnerable y por lo tanto tienen un trato preferente en relación al teletrabajo. Si estas personas desean ejecutar teletrabajo, presentan una solicitud para el desarrollo de estas, el empleador en realidad tiene que hacer una valoración objetiva y, digamos, mediante este trato preferente, hacer todo lo posible porque esta persona desarrolle realmente teletrabajo. Y tanto así que incluso en estas circunstancias podría hasta variar las funciones para que pueda desarrollar teletrabajo. ¿Ok? Entonces, tiene ese derecho de preferencia. ¿Hasta cuándo se puede ejercer finalmente? Bueno, todo dependerá en realidad, en principio del acuerdo y en principio también de la circunstancia que ha motivado el otorgamiento de teletrabajo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una discapacidad temporal, entonces en esa circunstancia eh, el teletrabajo puede tener una duración hasta que concluya esa discapacidad, ¿no? Hasta que sea regenerada finalmente. Pero si hablamos pues de una persona que tiene ya una discapacidad permanente, en esa circunstancia pues creo que mucho va a depender del acuerdo de las partes, ¿no? Se le va a brindar un teletrabajo, digamos, perpetuo hasta que finalmente las partes puedan acordar si retornan a una labor presencial o a una labor híbrida, dado el derecho preferente que tienen ellos para realizar el teletrabajo. Gracias. Y un comentario, Alejandro, de tu parte con respecto de esta importancia de tener los contratos, convenios, acuerdos ante una fiscalización de SUNAFIL. ¿Qué importante es esto? O ya según tu experiencia, ¿qué los empleadores tendrían que tomar en cuenta o ponerle seriedad al caso? Tal cual, tal cual. Bueno, hoy por hoy tenemos multas específicas, ¿no? También para poder considerar o multas específicas cuando se incumplen finalmente estas obligaciones, ¿no? Y están calificadas desde la norma como infracciones entre leves hasta infracciones finalmente graves, ¿no?
Y desde esa perspectiva, pues claro, claro, hay que tomarle en cuenta desde primero un rol preventivo a efectos de evitar finalmente sanciones por parte de la autoridad administrativa, por parte de SUNAFIL, esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, no consignar los datos mínimos en el acuerdo de teletrabajo. Recordemos que hay un contenido mínimo de la ley y el reglamento, pero no consignar eso es considerado como una infracción leve, ¿no? O aplicar el teletrabajo sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley también es una infracción grave, ¿no? No cumplir, por ejemplo, con el pago de las compensaciones económicas cuando no ha mediado una renuncia a estas compensaciones económicas constituye una infracción grave también. Así que ahí hay diversas, digamos, sanciones que se imponen o calificaciones de infracción que se generan como consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones en materia de teletrabajo. Sí, muy interesante, Alejandro, todo lo expuesto y lo que has comentado. Digamos que ahora los empleadores tendrían que tomar en cuenta y, bueno, regularizar en los casos pues, que por ahí no se haya hecho y evitar, como comentas, el tema de las sanciones o multas. Bueno, no sé si habrá alguna consulta. En todo caso, me pueden escribir al grupo, ya le haría llegar las consultas a Alejandro. Agradecerte, Alejandro, por esta presentación muy importante y bueno, y a todos los participantes también por hacer el tiempo, ¿no? En este tema que ha habido ya, ¿no? Como comenta Alejandro, unos cambios muy importantes que ya lo mencionó. Bueno, y será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, gracias, Alejandro. Gracias, Gildo, por la invitación. Muy buenas noches con todos y todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches.